Hola chicos, estoy compartiendo a partir de este momento con ustedes una clase relacionada a neoplasia. Eh, Se me ha encargado por parte de los profes Javier y Estefanía esta clase y bueno, quiero hacer como dos partes en ella. El tema neoplasia es un tema que es muy abarcante. Vamos a tratar de dar generalidades en relación a lo que son los procesos fisiológicos que generan las neoplasias, pero vamos a tratar también de explayarnos en lo que más nos interesa para nuestra profesión, más allá de que obviamente es importante el conocimiento de la patología, pero sí comprender básicamente cuál es nuestra función como cuidadores de pacientes con cáncer y cuáles son aquellas características particulares que tiene el cuidado propiamente del paciente con cáncer. Podemos comenzar diciendo que neoplasia hace referencia a un crecimiento desordenado de células, ¿sí? Ya vamos a comenzar describiendo cuál es la fisiopatología del cáncer, por el cual, ¿no es cierto?, hay características puntuales que generan este proceso de enfermedad que es conocido así de manera genérica como cáncer, pero que tiene muchas particularidades y muchas formas de manifestarse en nuestro cuerpo, como así también diversidad de métodos para detectarlo, como así también para tratarlo. Esta es una enfermedad que tiene una larga evolución, ¿sí? Eh, en un principio los cánceres eran detectados y solamente se recurría a tratamientos quirúrgicos cuando la invasión o la característica de esa neoplasia generaba, ¿no es cierto?, un aumento en la forma del cuerpo, ¿no es cierto?, porque de pronto exacerbaba una parte de la espalda del paciente o de su abdomen, ¿sí? Y por esa razón eran detectados, sencillamente porque visualmente se detectaban, ¿no es cierto?, estos abultamientos. Entonces allí comenzaron los primeros tratamientos de los procesos neoplásicos, en los cuales lo que se hacía obviamente eran por método quirúrgico, ¿no es cierto?, extirpar grandes superficies o porciones de esos tumores y de esa manera se trataba de controlar la enfermedad. Obviamente no siempre se tenía éxito en este proceso porque, bueno, lógicamente esto implicaba muchas veces grandes pérdidas de sangre en los pacientes y consecuencias tremendas, ¿no es cierto?, muchas veces también en las secuelas posteriores de las cirugías. Pero obviamente con el paso del tiempo y con toda la casuística el hombre fue creciendo en experiencia y en conocimiento para poder tratar estos procesos patológicos y empezaron a aparecer otras maneras de tratar el cáncer, ¿no es cierto?, de las cuales también vamos a mencionar algunos detalles en esta clase. Lo primero que podemos decir es que el cáncer es un proceso patológico que comienza cuando una célula anómala se transforma por mutaciones genéticas en el ADN celular, ¿sí? O sea, cuando ese ADN es idéntico al de nuestro organismo, gracias a ese proceso mutagénico, eh, lamentablemente nuestro cuerpo deja de identificar a esa célula como una célula extraña, externa, y por lo tanto no la ataca, considera que es parte del cuerpo. Y a causa de esas mutaciones, ¿no es cierto?, se origina desde una célula el proceso de la fisiopatología del cáncer. A pesar de que, como estamos hablando de algo que ocurre a nivel microscópico en una sola célula, esto puede tener una velocidad diferente en distintos casos, pero que obviamente llega a ser muy vertiginoso en algunos y trae como consecuencia, en muchos casos con mucha rapidez, la muerte. Los procesos del cáncer pueden variar también de acuerdo a la edad de los pacientes, ¿sí? Las mutaciones genéticas se pueden heredar o adquirir, ¿sí? Este comportamiento alterado de las células da origen a clones, ¿sí?, que proliferan de una manera anómala y evaden los procesos intracelulares y extracelulares que regulan el crecimiento, como así también los mecanismos de defensa que tiene nuestro sistema inmunitario. Yo les decía recién,
Si lamentablemente nuestro cuerpo empieza a identificar que estas células tienen el mismo ADN que tienen las células del resto de nuestro cuerpo, obviamente no las identifica como células extrañas y entonces permite su crecimiento, ni las regula ni las detiene, ¿sí? También podemos decir que las células adquieren diversas características por las cuales van invadiendo tejidos circundantes o pueden acceder también al torrente sanguíneo a través de los vasos, como a los ganglios linfáticos, mediante los cuales se transportan a otras regiones del organismo, ¿sí? Eso trae aparejado lo que es conocido generalmente como metástasis, ¿sí? O propagaciones del cáncer, que es utilizado muchas veces la palabra vulgar de decir que ha sido ramificado el cáncer, ¿no? Bueno, esto ocurre cuando estas células tienen características que les permiten invadir tejidos o viajar a otras partes de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y de esa manera afectar la salud de las personas. Si hablamos de las características de las células, podemos diferenciar que hay células benignas y malignas dentro de las neoplasias. Difieren mucho en sus características, tanto en la velocidad de crecimiento como en el método y en la tasa de crecimiento, ¿sí? Esa capacidad de generar metástasis o de diseminarse, la destrucción de tejido propio del organismo, como la propiedad de causar la muerte, son todas esas características las que van a diferenciar si estamos ante una células benignas o ante células malignas, ¿no? Podemos decir también que este proceso molecular, ¿sí? Este proceso celular que comienza en el organismo es conocido como oncogénesis, ¿sí? Tiene al menos 3 pasos: inicio, promoción y progresión. Los agentes que inician o promueven la transformación maligna se conocen como carcinógenos. Durante el inicio, los carcinógenos pueden ser productos químicos, pueden ser factores físicos, agentes biológicos que provocan mutaciones en el ADN subcelular, y en condiciones normales estas alteraciones se revierten mediante mecanismos de reparación que tiene nuestro organismo. Pero lamentablemente muchas veces hay células que escapan de estos mecanismos, ¿sí? Y traen aparejado mutaciones permanentes, y esos crecimientos celulares son los que generan lo que generalmente conocemos con el nombre de tumores. No obstante, no son la única forma de neoplasias que existen. También hay neoplasias que ocurren a nivel de nuestra médula o de nuestra sangre, ¿sí? Ese tipo de neoplasias traen aparejados algunos procesos oncológicos también, pero que no tienen la característica de formar un cuerpo físico de esas células, sino que se encargan de intoxicar nuestra sangre o de afectar nuestra médula, afectando, ¿no es cierto?, la producción de células como los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, ¿no? Y traen aparejado con consecuencias en nuestra salud. También podemos decir que en relación a esto de las características de las células, ¿sí? En las neoplasias, cuando se consideran benignas o malignas, es algo que se hace cuando se comienza a diagnosticar este tipo de enfermedades, ¿sí? Hay muchos métodos de diagnóstico y muchas veces es necesario hacer combinaciones de esos métodos diagnósticos para poder detectar ante qué cáncer estamos, ¿no es cierto? Porque muchas veces no alcanza con un indicador. Hay, por ejemplo, algunos indicadores que se pueden detectar en la bioquímica de nuestra sangre, a través de análisis clínicos, que son indicadores de algunos cánceres específicos. Pero muchas veces esos indicadores no alcanzan para diagnosticar al paciente, sino que es necesario estudios complementarios, como pueden ser los estudios relacionados a diagnóstico por imágenes, como así también el médico observa la clínica del paciente, las manifestaciones que hay en la salud del paciente, y eso le va a traer la indicación o la sospecha de un proceso neoplásico, en el cual va a empezar a indicar una serie de rutinas, como les decía, de análisis clínicos, como así también de estudios de diagnóstico por imágenes, en algunos casos cirugías menores a través de las cuales
se intenta, con la menor invasión posible del paciente, tomar trozos de tejido, a veces muestras de sangre, muestras de médula, muestras de algún órgano, para poder determinar a través de un estudio histopatológico, que es conocido también con el nombre de biopsia generalmente, diagnosticar este tipo de enfermedades neoplásicas o también conocidas dentro de lo que son los procesos oncológicos. La oncología es la ciencia médica que trata todos estos procesos mediante los cuales, ¿no es cierto?, se intenta revertir el proceso que esta enfermedad afecte en la persona, en el paciente, pero muchas otras veces la ciencia médica se tiene que conformar con darle un cuidado o una resolución parcial de su problema de salud y realizar cuidados paliativos en la salud de las personas. Estos procesos oncológicos pueden en algún caso convivir con las personas durante muchos años y en otros, como les decía al principio, pueden rápidamente terminar con la vida de las personas. También es cierto, como les mencionaba en un principio, que a nosotros nos interesa no solo que ustedes puedan conocer sobre el origen, la causa de estas enfermedades, sino también cómo vamos a hacer para cuidar de estos pacientes, ya que cualquiera de ellos, sea en la etapa primaria de la enfermedad, cuando apenas comienza, o al final, cuando ya están en la etapa terminal, van a requerir de muchas internaciones y será los profesionales de enfermería quienes cuidarán de estos pacientes y necesitamos conocer tanto las características de su enfermedad como así también cómo van afectando al paciente tanto en la parte física como así también en su salud mental para poder nosotros también adecuarnos y formarnos de una manera apropiada para cuidar de ellos. Las valoraciones de enfermería van a comenzar desde lo que es el conocimiento de la genética, desde lo que son los procesos también de afectación de los distintos patrones que nuestros pacientes tienen. Vamos a notar que en algún caso hay deterioro en el autocuidado del paciente porque el paciente empieza a tener limitaciones, en algún caso motriz, de distintas características, pero que van afectando su salud y que van haciendo que el paciente requiera de atención y de ayuda de parte de enfermería para poder realizar, ¿no es cierto?, el cuidado apropiado de cada uno de ellos. En relación a los causales de estas enfermedades, aclarar que pueden ser agentes físicos, ¿sí?, químicos, biológicos, ¿sí?, del estilo de vida o también hereditarios. Existe poca evidencia para apoyar que hay una vinculación de las bacterias con el cáncer, pero sí, por ejemplo, se ha podido vincular el cáncer con algunos tipos de virus, ¿sí?, y también con algunas bacterias con seguridad. Una de ellas, por ejemplo, que es muy conocida, es el Helicobacter pylori, que es una bacteria que se aloja generalmente debajo del píloro en el estómago y que es muy frecuente que pueda causar o iniciar un proceso neoplásico en el estómago de un paciente. Los cánceres gástricos también pueden afectar de una manera considerable a los pacientes y el inicio de esta enfermedad fue causado por esta bacteria. Entonces, aunque no se las puede relacionar con todas las bacterias, hay algunas con las cuales ya está completamente demostrado que esto puede suceder. En relación a los agentes físicos relacionados con la oncogénesis, por ejemplo, la exposición a la luz solar, las radiaciones, la irritación o inflamación crónica, ¿sí?, son causales de estos agentes que pueden provocar, ¿no es cierto?, algún inicio de alguna neoplasia. La exposición a la luz ultravioleta, como les decía, que está en la luz solar, puede ser la causal de estos procesos carcinógenos. También la exposición a la radiación ionizante. Hay estudios diagnósticos radiográficos que se realizan muchas veces de manera repetida. A veces es la forma de tratar algunas enfermedades, pero
obviamente esa exposición intensa a la radiación es la que muchas veces trae aparejado el inicio de este tipo de problemas. Otras veces pacientes que son tratados, por ejemplo, con radioterapia para poder disminuir el tamaño de un proceso neoplásico, puede traer aparejado eso otro tipo de problemas, como puede ser, por ejemplo, un mieloma o una leucemia causada por estas radiaciones tan altamente ionizantes que son utilizadas para tratar algunos tipos de tumores. En relación a los agentes químicos, ¿sí? Hay cánceres que están asociados a factores ambientales, ¿sí? Los productos químicos más peligrosos ejercen sus efectos tóxicos mediante la alteración de la estructura del ADN, lo que puede ocurrir en algunos sitios corporales eh, distantes a la exposición química, como así también aquellos que utilizan, por ejemplo, o consumen cigarrillos, también se están exponiendo a muchos agentes químicos que pueden provocar, ¿no es cierto?, el inicio de esta enfermedad. No son los únicos, hay bebidas y otras sustancias que muchas veces están en los ambientes cercanos a minas, a plantas químicas, etcétera, y que pueden ser la causa de estos procesos neoplásicos. En relación a los factores genéticos y familiares, está demostrado que casi todos los tipos de cánceres tienen una tendencia familiar, pero esto se ve muchas veces potenciado por el estilo de vida. Entonces, esta combinación muchas veces de factores hace que los procesos neoplásicos sean conocidos también como enfermedades multicausales, ¿sí? Porque tienen varias razones que generan estos inicios de estos procesos, ¿sí? En relación a los hábitos personales, hablamos recién del tabaco, también hay otros, ¿sí? La ingesta a largo plazo de sustancias de origen animal, como así también productos ahumados, grasas, algunos conservantes, ¿sí? Las carnes rojas, el consumo excesivo de alcohol, son todos causales del aumento de riesgo de padecer algunos tipos de cánceres muy particulares. Por ejemplo, el cáncer de colon es un cáncer típicamente característico por el consumo de derivados de origen animal, especialmente las carnes. La mala alimentación, la obesidad han sido identificadas también como factores que contribuyen al desarrollo de tumores, ¿sí? en las mamas, en la mujer, y traen aparejado procesos bien complejos en relación al desarrollo de estas enfermedades. También puede haber crecimientos tumorales favorecidos por alteraciones del equilibrio hormonal, ya sea por una producción propia de hormonas endógenas o exógenas cuando son hormonas que son administradas por alguna complementación o algún tratamiento que muchas veces los pacientes deben realizar. En algún caso también se han detectado hormonas aún en los vegetales, hoy se utilizan mucho y están permitidas por el Código Alimentario argentino, el uso de algunas hormonas para favorecer el crecimiento de hortalizas, frutas, como así también en los alimentos que se proporcionan a animales que son llevados a engorde para después producción de su carne, ¿no es cierto? Y del uso de esas carnes como alimento. Entonces, todo ello son causales de enfermedades neoplásicas y pueden traer aparejado este tipo de enfermedades en los pacientes. Podemos decir también que en estos procesos neoplásicos, como mencionábamos, puede haber alteraciones del sistema inmunitario o de respuestas inmunitarias que el cuerpo debería tener, nuestro organismo, y por ejemplo los pacientes que están inmunodeprimidos tienen mayor riesgo de padecer algún tipo de cáncer, ¿sí? Pasa por ejemplo con los receptores de trasplante de órganos que reciben tratamientos con inmunosupresores para poder prevenir el rechazo del órgano trasplantado, y ellos tienen una mayor incidencia de padecer algún tipo de cáncer. Eso sucede también con los pacientes que han contraído HIV y su enfermedad ha pasado a ser un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ellos también tienen, por ejemplo, una mayor incidencia de padecer sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer y el más común, por ejemplo, en el caso de los pacientes con SIDA, que pueden padecer, ¿sí?
También sucede que pacientes que han tenido un cáncer primario puedan tener un segundo cáncer debido al tratamiento que se ha utilizado para poder controlar ese primer proceso neoplásico. En relación a las respuestas inmunitarias, como mencionábamos al principio, sabemos que dentro de nuestra sangre hay un ejército de glóbulos blancos, especialmente, que son los encargados de realizar, como se dice habitualmente, las defensas de nuestro organismo, y algunos de ellos los encargados de detectar a aquellos enemigos que no pertenecen a nuestro organismo, ¿no? Y debido a estas mutaciones son burlados, el sistema inmunitario es burlado, y a causa de ello trae aparejado, ¿no es cierto?, estas complicaciones que trae esta enfermedad. En todos los contextos, como personal de enfermería, nosotros desempeñamos un papel clave, tanto para la detección como así también en la prevención del cáncer, ya que hay, como hemos visto, ¿no es cierto?, también en las materias de enfermería comunitaria, la posibilidad de hacer prevenciones primarias, secundarias y terciarias del cáncer, y todas obviamente que son importantes, ¿sí? Algunas tienen que ver con elecciones individuales que logra el mismo paciente, que tienen que ver con el autocuidado, y otras que nosotros podemos trabajar desde la salud para recomendar y aconsejar a los pacientes en relación a aquellas enfermedades que ya está determinado cuáles son sus causales, y nosotros podemos recomendar, ¿no es cierto?, el uso de esas terapéuticas para prevenir, ¿no es cierto?, el cáncer. Podemos usar algo que se está hablando mucho en estos momentos, es la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿sí?, que es el virus que puede generar el cáncer en el cuello uterino, ¿sí?, y debido a eso se recomienda, para prevenir esta infección, una vacuna que reduce, ¿no es cierto?, el riesgo de padecer esta enfermedad. También ocurre lo mismo como manera de prevención, ¿sí?, en la prevención secundaria, que es una búsqueda de actividades y de detección precoz, que intenta identificar ya lesiones precancerosas o cánceres en la etapa inicial, en la que las personas todavía carecen de signos y síntomas de cáncer. Entonces, se realizan, por ejemplo, la detección asociada con etapas de esta enfermedad, para lo cual hay muchos programas de búsqueda y de detección. Uno de ellos, por ejemplo, es el tratamiento de la realización de los famosos Papa Nicolau, ¿sí?, hablando del cáncer de útero, ¿sí?, a través del cual, con el estudio del Papa Nicolau, con la extracción de una pequeña muestra de tejido uterino del cuello, se puede realizar esta detección precoz del cáncer de útero y evitar de esa manera, ¿no es cierto?, el agravamiento de las consecuencias y de los problemas que trae aparejado esta enfermedad. En relación a la prevención terciaria, cada vez se perfeccionan más los métodos de detección, diagnóstico y tratamiento que hay en relación al cáncer, y entonces hay muchos más sobrevivientes a las neoplasias. Entonces, en cada uno de ellos se busca después detectar cánceres secundarios malignos, como son los linfomas, las leucemias, y con ello evitar, ¿no es cierto?, que los procesos afecten más gravemente a estas personas. Con respecto a los procesos oncológicos, hay una estadificación que se divide en 4, ¿sí? El estado 1 sería el estado más leve de la enfermedad, en donde todavía los tejidos neoplásicos tienen características similares a los tejidos normales del lugar que esté afectado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay esa semejanza, se considera que el paciente está en el estadio 1. Y la mayor alteración de ese tejido es el estadio 4, ¿sí?, cuando las células que generaron esta neoplasia se diferencian de una manera muy grande, muy particular, ¿sí?, y son las neoplasias que tienden a ser más agresivas, que responden menos a los tratamientos y que tienen un peor pronóstico. Entonces, las de grado 1, como les decía, son aquellas que
tienen más semejanza con los tejidos normales de nuestro cuerpo, y el estadio 4, ¿sí? En donde mayor diferenciación hay. También dentro de ese mismo estadio se busca con esto graduar las etapas de la enfermedad, 1, 2, 3 y 4, para saber la gravedad de las mismas, ¿no? Siendo 1 el estado más leve de la enfermedad y 4 el más cercano a la muerte. Con respecto a los distintos tipos de métodos de diagnóstico que hay, no voy a tomar mucho tiempo en esta clase para hablar de ellos, pero tienen que saber ustedes que existen cada vez más métodos que permiten detectar los distintos tipos de cánceres, ¿sí? Y ofrecer luego una posibilidad de tratamiento. Las opciones terapéuticas que se ofrecen a los pacientes con cáncer deben basarse en objetivos específicos, ¿sí? De acuerdo a la etapa y al grado del cáncer, ¿sí? Estos intervalos de los objetivos terapéuticos en algún caso apuntan a erradicar la enfermedad de manera completa, buscando la curación. En otros casos sencillamente se quiere lograr el control, ¿sí? Porque hay una supervivencia de este tipo de enfermedades que es más prolongada, o se quiere contener el crecimiento celular maligno porque invade, ¿sí? O afecta a algún órgano o sistema. Y por último, se busca, cuando ya no se pueden lograr ni la curación ni el control, la paliación, ¿sí? O el trabajo paliativo, en el cual se alivian los síntomas de la enfermedad tratando de mejorar la calidad de vida. Todos los métodos terapéuticos no se inician nunca hasta confirmar el diagnóstico de cáncer, completando tanto sea la estadificación como la gradación de ese tipo de proceso neoplásico. Esto es algo que también es difícil muchas veces para las familias de los pacientes, porque cuando el primer método de detección o el primer análisis clínico le deja al médico la sospecha de estar ante un paciente que podría tener un proceso neoplásico, las familias muchas veces presionan, ¿no es cierto?, al equipo de salud buscando que rápidamente se tomen decisiones para trabajar sobre el paciente y tratar de controlar esa situación. Pero muchas veces no se puede hacer esto porque podría ser un error, ¿no? Guiarse por un solo método de detección. Por eso les decía, a veces es necesario realizar varias intervenciones y en algunos casos cirugías menores, como les decía, para tratar de tomar tejido y llegar a conclusiones más cercanas a la realidad debido a esto. Como enfermeros, en esta clase que quiero compartir con ustedes, lo que vamos a ver más es todo lo relacionado a los procesos quirúrgicos, en los cuales el paciente tiene que pasar como parte de lo que sería el tratamiento de su enfermedad. Dije en un principio que también nos puede llegar a tocar ser parte de lo que son los tratamientos quimioterápicos. Existen enfermeros especializados en los procesos oncológicos, como así también en los tratamientos quimioterápicos que se capacitan para poder ayudar y acompañar al médico oncólogo en el tratamiento que realizan al paciente. Entonces se especializan muchos de ellos en la preparación de drogas oncológicas, ¿sí? En el proceso de administración de estas drogas, y acompañan también y realizan y promueven los cuidados del paciente durante la administración de estos tratamientos. Pero en esta clase vamos a hablar básicamente de lo que son los procesos quirúrgicos, en los cuales también como enfermeros nos toca acompañar, cuidar y atender a nuestros pacientes con estos procesos neoplásicos y ayudarlos a pasar por esa etapa, ¿no? Muchas veces la extirpación quirúrgica del tumor se realiza de manera completa, ¿sí? Este es el método terapéutico ideal y el más frecuente. Sin embargo, el acceso quirúrgico específico puede variar, ¿sí? Según los factores determinantes, ¿no?, de cada proceso. También ocurre que hay cirugías diagnósticas en las cuales el método definitivo para obtener tejido, identificar células, ¿sí?, que influyen en las decisiones terapéuticas, son una cirugía primaria, ¿sí?, pero también puede ser profiláctica
paliativa o reconstructiva, ¿sí? Muchas veces el cirujano, cuando ingresa al quirófano con el paciente y hace esa primera cirugía, se puede llegar a sorprender, porque no siempre los métodos de detección, como así también los métodos de diagnóstico por imágenes, describen completamente con fidelidad este tipo de procesos. Muchas otras veces también el médico puede verse engañado porque no por el paciente, sino por la realidad que encuentra orgánicamente en su paciente, y realiza una cirugía exploratoria no pudiendo encontrar, ¿sí?, lo que esperaba encontrar. O sea que pueden darse ambas cosas, ¿sí? Sorprenderse por encontrar más de lo que esperaba, u otras veces ocurre que no encuentra lo que esperaba encontrar y la cirugía termina siendo simplemente una exploración del medio interno y volviendo, ¿no es cierto?, a cerrar al paciente y esperar, ¿no es cierto?, cómo reacciona, cómo evoluciona. Dentro de lo que es la cirugía diagnóstica, la biopsia es la más común, la más antigua de todas, ¿sí? Y se realiza para obtener una muestra de tejido que es analizado a fin de poder identificar células sospechosas. En la mayoría de los casos, la biopsia se obtiene del mismo tumor, pero hay situaciones en las que es necesario realizar biopsias de ganglios linfáticos cercanos a la neoplasia, ¿sí? Hay muchos cánceres que producen metástasis del sitio primario a otras regiones del cuerpo a través de la circulación linfática. Esto también es conocido por los años que tiene esta enfermedad desarrollándose en los seres humanos, y ya se ha podido identificar que hay ganglios que son llamados ganglios centinelas, porque son los que dan aviso de estos procesos, son los primeros que son invadidos o que tienen algún tipo de enrarecimiento en su funcionamiento, y por ello se detectan allí estos procesos de manera temprana. Es por ello que hay una biopsia que es conocida como la biopsia de ganglio linfático centinela, también llamada cartografía o mapeo del ganglio linfático centinela, ¿sí? Y es un proceso quirúrgico de invasión mínima que en algunos casos sustituye a las disecciones ganglionares más extensas, ¿sí? Antiguamente directamente se extirpaban estos ganglios. Hoy en día son solamente tomadas pequeñas muestras de ellos, o a veces se extrae líquido de los mismos que es estudiado y que muestra en qué estado se encuentra el paciente en relación a la sospecha de neoplasia que tenga. Los métodos de biopsia son tres, ¿sí?, de uso más frecuente: excisional, incisional y con aguja. La elección de la biopsia depende del tamaño y de la localización del tumor, así como del tipo de tratamiento que se anticipa si se confirma el diagnóstico. También depende de la necesidad que tenga la intervención quirúrgica y de la posibilidad del uso de anestesia general, ¿sí? Hay biopsias que no necesitan más que de una aplicación de anestesia local, como hay otras en las cuales es necesario dormir al paciente de manera completa porque el lugar a donde hay que ingresar, ¿no es cierto?, no permite que se pueda realizar con anestesia local. También para la realización de estos tipos de biopsia, muchas veces es necesaria una combinación de métodos mediante el cual también se utiliza, por ejemplo, diagnóstico por imágenes. Hay biopsias guiadas por ecografía u otras biopsias que son guiadas por tomografía. No son los únicos métodos, pero estos son los más utilizados, mediante los cuales se pueden combinar un método invasivo quirúrgico para tratar de tomar una muestra para llegar a un diagnóstico, y esa muestra es posible de tomar gracias a un método de diagnóstico por imágenes, ¿sí? Hay como combinación de todas estas técnicas, ¿sí?, para poder llegar a el resultado final, que es lograr diagnosticar al paciente y tener claro cuál es su problema de salud. Otras veces el método utilizado para poder guiar esta extracción de muestra para biopsia es realizada mediante endoscopios que pueden ser introducidos, ¿sí?, en los distintos orificios que tiene nuestro cuerpo, y mediante los cuales a través de fibra óptica se tiene, gracias al uso que tenemos de la tecnología y de la electrónica, la biomedicina, la ingeniería biomédica ha avanzado en eso muchísimo y colabora, ¿no es cierto?, en la detección de este tipo de enfermedades, mediante las cuales se puede saber
cuál es el diagnóstico de estas enfermedades, ¿sí? También hay biopsias por aspiración con aguja fina, que son utilizadas generalmente para poder detectar procesos neoplásicos en las tiroides, por ejemplo, u otros que son usados con agujas que son más gruesas y que van al medio interno, como pueden ser las biopsias de hígado, ¿sí? Guiadas por ecografía, se llega a través de una aguja que es bien grande, en largo, como así también en su espesor, en su calibre, mediante el cual, con anestesia local, en un procedimiento rápido, fácil de realizar, se toma una muestra de células hepáticas para poder biopsiar. No obstante, hay algunos cuidados de enfermería en los cuales colaboramos con los profesionales del resto del equipo de salud que debemos tener en cuenta, ya sea que estemos hablando de una cirugía como tratamiento primario para extirpar un tumor o en el caso de que sea para poder detectar a través de estos métodos de biopsia sobre delante de qué cáncer estamos, cada uno de estos casos se pueden detectar mediante el diagnóstico, ¿no? Pero dependiendo de la cirugía, por ejemplo, puede haber alteraciones que ya el paciente trae, como pueden ser la coagulación, uno de esas constantes que como enfermeros nosotros vamos a acompañar y vamos a evaluar para saber que no se puede cometer un riesgo, porque por ejemplo, aunque sea un proceso mínimamente invasivo el de introducir una aguja para tomar una muestra de tejido hepático, si el paciente tiene alguna alteración en la coagulación, que es un proceso que también inicia en el hígado, podemos generar una hemorragia interna habiendo tocado simplemente el hígado. Entonces, allí es donde enfermería también comienza a tener intervención en sus cuidados y en el conocimiento que debe tener de estas enfermedades, ¿no es cierto?, que aquejan al paciente. Hay cirugías endoscópicas, videoasistidas, a través de las cuales también en este procedimiento se puede diagnosticar y en algún caso también realizar extirpación de tumores, ¿sí? Hay cirugías profilácticas, ¿sí?, en donde se busca reducir el riesgo, se extirpan tejidos o órganos que no son vitales, pero que tienen un alto riesgo de generar cáncer. Por ejemplo, la cirugía que se realiza en los pacientes que tienen un antígeno prostático muy alto y una hipertrofia prostática. Quiere decir que la próstata ha aumentado de tamaño, el antígeno prostático es alto y entonces se toman muestras para mandar a biopsiar y determinar si estamos ante un proceso maligno, una neoplasia maligna o una neoplasia benigna. En esos casos, cuando se identifica que estamos ante una neoplasia maligna, se realiza una segunda intervención en la cual a través de una cámara colocada en una fibra óptica se realiza este procedimiento, se hace a través de la uretra, ¿sí?, del paciente en el caso del varón y se extirpa la próstata. Este tipo de cirugías son las que son conocidas como cirugías profilácticas. Hay otras que son cirugías paliativas en donde la curación no es posible y el objetivo terapéutico es aliviar los síntomas. Por ejemplo, si un tumor está invadiendo el páncreas y lo ha llevado al paciente a la diabetes, en algunos casos se intenta extirpar una parte del páncreas para aliviar la dolencia o disminuir los efectos que este cáncer está teniendo sobre el paciente, ¿sí? Puede haber casos en donde haya cirugías reconstructivas, por ejemplo en el caso de los sarcomas de Kaposi, que son tumores que afectan una gran superficie de piel en el paciente. Muchas veces los procesos quirúrgicos son utilizados para poder corregir algunos de al extirpar, ¿no es cierto?, estos grandes tumores de los sarcomas. Luego es necesario realizar cirugías de reconstrucción en los cuales, por ejemplo, se pueden injertar tejido de piel, ¿sí?, para poder normalizar el aspecto del paciente, ¿sí?, sea por lo estético o porque necesita cubrir, porque parte de la piel fue invadida por este sarcoma y entonces el paciente no tiene posibilidad de quedar extirpando ese tumor con
con una parte de la superficie corporal sin piel, ¿sí? Las personas que se someten a una cirugía oncológica necesitan de cuidados de enfermería, prequirúrgicos generales, ¿sí? Como así también los cuidados quirúrgicos que se van a caracterizar de acuerdo a la edad, el daño orgánico, las deficiencias específicas, los trastornos acompañantes, las características culturales, las alteraciones inmunitarias, la combinación de la intervención quirúrgica con otros métodos terapéuticos como radiación y quimioterapia, ¿sí? Que también contribuyen a las implicaciones o a las complicaciones que pueden tener los pacientes después de la cirugía, ¿sí? Aquí puede haber distintas complicaciones, algunas de ellas pueden ser las infecciones agregadas,